Beatriz acababa de pagar 510,000 pesos por el bautizo de su nieto cuando el mensaje de Valeria llegó a su teléfono. Las palabras la golpearon como una bofetada. No vengas, mi mamá será la madrina. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas del elegante estudio de Beatriz, mientras revisaba por tercera vez el contrato con el salón de eventos. 510,000 pesos. Era una cantidad considerable, incluso para ella, pero su primer nieto merecía lo mejor. Con sus 68 años, Beatriz había aprendido que el dinero bien invertido en la familia nunca era un gasto, sino una bendición. Su cabello plateado, peinado con elegancia, brillaba bajo la lámpara de escritorio mientras firmaba el último cheque. Todo estaba listo para el bautizo de Mateo, el hijo de su único hijo Roberto, y su esposa Valeria. Beatriz recordaba perfectamente el día en que Roberto le anunció que sería abuela. Había sido en este mismo estudio, hacía ya 8 meses. Su hijo había llegado con los ojos brillantes, casi saltando de emoción. «Mamá, vas a ser abuela», había dicho con una sonrisa que iluminaba toda su cara. En ese momento Beatriz sintió que su corazón se llenaba de una alegría que no había experimentado desde que su esposo Fernando falleció 5 años atrás. La vida le estaba dando una segunda oportunidad de sentirse completa, de tener un propósito más allá de administrar la empresa familiar y asistir a sus juntas de caridad. Desde ese día, Beatriz se había volcado en los preparativos. Había acompañado a Valeria a todas las citas médicas importantes, había decorado personalmente la habitación del bebé en la casa de Roberto y había comenzado a planear el bautizo desde el momento en que Mateo nació. Para ella, este sacramento no era solo una ceremonia religiosa, era la bienvenida oficial de su nieto a la familia, a la sociedad, a la vida misma. Había elegido la iglesia de San Francisco, la misma donde se habían casado sus padres y donde ella misma contrajo matrimonio con Fernando. El padre Julián, quien conocía a la familia desde hacía décadas, había accedido personalmente a oficiar la ceremonia. El salón de eventos Los Jardines del Edén era el más prestigioso de la ciudad. Beatriz lo había visitado 3 veces antes de tomar la decisión final. Los techos altos con candelabros de cristal, los jardines impecablemente cuidados, la fuente central donde planeaba colocar la mesa de regalos. Todo era perfecto. Había contratado al mejor servicio de banquetes, con un menú que incluía desde canapés de salmón hasta un cordero al horno, que era la especialidad del chef. Las invitaciones, impresas en papel importado con letras doradas, ya habían sido enviadas a más de 200 invitados, entre familiares, amigos y socios de negocios. Pero no era solo la ostentación lo que motivaba a Beatriz. Cada detalle tenía un significado profundo. Las flores serían rosas blancas y lirios, las favoritas de su difunto esposo. La música durante la recepción incluiría las melodías que Fernando solía tararear cuando estaba feliz. La decoración en tonos marfil y dorado representaba la elegancia y la calidez que siempre había caracterizado a la familia Santibáñez. Este bautizo sería un homenaje no solo a Mateo, sino también a las generaciones que habían construido el legado familiar con esfuerzo y dedicación. Beatriz se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. Desde su casa en la colonia del Valle, podía ver los árboles del parque cercano mecerse con la brisa. Su hogar, una casona de 2 pisos con jardín amplio y fuente central, había sido testigo de tantos momentos familiares importantes. Aquí había criado a Roberto. Aquí había celebrado aniversarios y cumpleaños. Aquí había llorado la muerte de Fernando. Y ahora, esta casa sería el punto de reunión antes de partir hacia la iglesia el día del bautizo.
Ya había planeado un desayuno íntimo para la familia cercana, con el chocolate caliente especial de su cocinera Lupita y los panes dulces de la panadería francesa de la esquina. Su teléfono descansaba sobre el escritorio, junto a los documentos del bautizo. Lo tomó y marcó el número de Roberto. Necesitaba confirmar algunos detalles finales. La llamada entró directamente a buzón de voz. «Qué extraño», pensó Beatriz. Roberto siempre contestaba sus llamadas, especialmente en las últimas semanas, cuando los preparativos del bautizo se habían intensificado. Intentó llamar a Valeria, pero sucedió lo mismo. El silencio al otro lado de la línea le produjo una sensación incómoda en el estómago, una premonición que intentó ignorar. Decidió enviar un mensaje de texto a Roberto. «Hijo, necesito confirmar la hora exacta en que llegarán el sábado para el desayuno prebautizo. También quiero saber si Valeria tiene alguna preferencia especial para las flores de su ramo. Besos, mamá». Presionó enviar y dejó el teléfono sobre el escritorio, tratando de concentrarse nuevamente en los documentos frente a ella. Había una factura pendiente del fotógrafo, un profesional reconocido que había capturado las bodas de varias familias importantes de la ciudad. Su tarifa era elevada, pero Beatriz quería que cada momento del bautizo quedara inmortalizado en imágenes de la más alta calidad. Mientras revisaba los números, su mente vagaba hacia Valeria. Su nuera era una mujer hermosa, de 32 años, con una presencia llamativa que a veces rayaba en lo ostentoso. Desde el principio de su relación con Roberto, Beatriz había notado algo en ella que no terminaba de encajar. No era que Valeria fuera descortés o irrespetuosa, pero había una distancia, una frialdad calculada en sus interacciones. Durante el embarazo esa distancia se había acentuado. Valeria rechazaba sutilmente los consejos de Beatriz. Prefería las opiniones de su propia madre, una mujer llamada Socorro, que vivía en un barrio de clase media y con quien Beatriz apenas había cruzado palabra en las pocas reuniones familiares. Beatriz intentó no darle demasiada importancia a las llamadas sin respuesta. Quizás Roberto estaba en una junta importante en la empresa, quizás Valeria estaba ocupada con Mateo. Los bebés de 3 meses demandaban atención constante, eso lo entendía perfectamente. Sin embargo, algo en su interior le decía que esta vez era diferente. Había una tensión en el aire que no podía explicar, como cuando el cielo se oscurece antes de una tormenta y los pájaros dejan de cantar. Se dirigió a la cocina donde Lupita, su cocinera de confianza desde hacía 15 años, preparaba la cena. El aroma del caldo de pollo llenaba la casa con ese olor reconfortante que siempre le recordaba a su propia infancia. Lupita, una mujer robusta de 50 años con las manos curtidas por años de trabajo, la saludó con una sonrisa cálida. «Señora Beatriz, la cena estará lista en media hora. Preparé su pollo en mole favorito». Beatriz le agradeció con un gesto, pero Lupita, que la conocía también, notó inmediatamente que algo la preocupaba. «¿Pasa algo con el bautizo?», preguntó Lupita mientras revolvía la olla. Beatriz se sentó en uno de los bancos de la cocina, algo que rara vez hacía. Normalmente se mantenía en las áreas sociales de la casa, pero en ese momento necesitaba la compañía sencilla y honesta de alguien que la conociera sin juicios. «No lo sé, Lupita. Roberto y Valeria no contestan mis llamadas. Puede ser que esté exagerando, pero tengo un mal presentimiento». Lupita dejó de revolver y miró a su patrona con una expresión que mezclaba comprensión y preocupación. «Usted nunca exagera, señora. Si su instinto le dice que algo anda mal, probablemente tenga razón». La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Beatriz miró el reloj. Eran las 6 de la tarde. No esperaba visitas. Se levantó y caminó hacia la entrada, alisando su blusa de seda azul marino mientras se acercaba a la puerta.
A través del cristal emplomado pudo distinguir la silueta de Roberto. Su corazón dio un salto de alivio, pero cuando abrió la puerta, ese alivio se transformó en alarma. Su hijo lucía demacrado, con ojeras profundas y el cabello revuelto, algo completamente inusual en él, que siempre se presentaba impecable. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Roberto sin siquiera saludarla apropiadamente. Su voz sonaba cansada, derrotada. Beatriz lo hizo pasar al estudio, el mismo lugar donde había estado revisando los papeles del bautizo hacía apenas una hora. Roberto se dejó caer en el sillón de cuero con un suspiro profundo, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Beatriz se sentó frente a él, sus manos entrelazadas sobre el regazo, esperando, temiendo lo que vendría. «Es sobre el bautizo», comenzó Roberto, evitando la mirada de su madre. «Valeria y yo hemos estado hablando y...» Se detuvo, como si las palabras se negaran a salir de su boca. Beatriz sintió que su estómago se contraía. «¿Y qué, hijo? ¿Qué pasa con el bautizo?» La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, pero la ansiedad estaba comenzando a transformarse en algo más oscuro, algo que se parecía al miedo. Roberto se pasó las manos por el rostro, un gesto de frustración evidente. «Valeria quiere que su madre sea la madrina de Mateo, no tú». Las palabras cayeron en el estudio como piedras en un estanque, creando ondas de shock que se expandieron por todo el cuerpo de Beatriz. Por un momento, no pudo procesar lo que acababa de escuchar. Repetían en su mente como un disco rayado. «Valeria quiere que su madre sea la madrina. No tú, no tú, no tú». Su respiración se volvió superficial y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. «Pero hijo, yo ya pagué todo. Los 510,000 pesos. El salón, la comida, las flores, el fotógrafo. Las invitaciones ya fueron enviadas. La ceremonia está programada para el sábado». Roberto se encogió visiblemente ante la mención del dinero. «Lo sé, mamá. Y créeme que intenté hacerla entrar en razón. Le dije todo eso. Le recordé todo lo que has hecho, todo lo que has invertido no solo en dinero, sino en tiempo y amor. Pero Valeria está firme en su decisión. Dice que es su hijo y que ella decide quién será la madrina». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro del estudio, incapaz de quedarse quieto. «Me envió un mensaje esta mañana. Un maldito mensaje de texto, mamá. Ni siquiera tuvo el valor de decírtelo de frente». Beatriz extendió la mano, pidiendo silenciosamente ver el mensaje. Roberto dudó, pero finalmente sacó su teléfono y se lo entregó. Beatriz leyó las palabras en la pantalla, cada letra como una puñalada. «Roberto, dile a tu madre que no venga al bautizo. Mi mamá será la madrina de Mateo. Ya tomé la decisión y no hay nada que discutir». El tono era frío, definitivo, cruel en su simplicidad. No había explicación, no había disculpa, no había reconocimiento del esfuerzo y la inversión emocional y financiera que Beatriz había puesto en este evento. Las manos de Beatriz temblaron ligeramente mientras devolvía el teléfono a su hijo. Sintió una mezcla de emociones tan intensa que por un momento temió desmoronarse allí mismo. Rabia, dolor, humillación, incredulidad. Todo se arremolinaba en su pecho, apretando su corazón como un puño invisible, pero no podía permitirse el lujo de colapsar. No frente a Roberto, quien claramente estaba sufriendo también. Tomó una respiración profunda y cuando habló, su voz salió más controlada de lo que se sentía por dentro. «¿Y tú qué piensas de esto, Roberto? ¿Tú qué quieres?» La pregunta era directa, sin rodeos. Roberto se detuvo en su caminar frenético y la miró con ojos llenos de conflicto. «Yo quiero que tú seas la madrina, mamá. Por supuesto que quiero eso. Eres mi madre. Has estado ahí desde el principio. Has dado todo por este bautizo. Pero Valeria es mi esposa
y la madre de mi hijo. Estoy atrapado entre ustedes dos y no sé qué hacer. La voz se le quebró ligeramente al final, revelando la profundidad de su angustia. Beatriz observó a su hijo con una mezcla de compasión y decepción. Roberto era un hombre adulto de 35 años, exitoso en los negocios, respetado en su círculo social, pero en ese momento parecía un niño perdido, incapaz de tomar una decisión que inevitablemente lastimaría a alguien a quien amaba. La situación era más compleja de lo que aparentaba en la superficie. No era solo sobre quién sería la madrina de Mateo, era sobre poder, control y el futuro de las relaciones familiares. «Hijo, ven aquí y siéntate», dijo Beatriz con una voz más suave, señalando el sillón junto al suyo. Roberto obedeció, dejándose caer pesadamente. Beatriz tomó las manos de su hijo entre las suyas, sintiendo la tensión en cada uno de sus músculos. «Necesito que me digas la verdad completa. ¿Esto es solo sobre la madrina o hay algo más que está pasando?». La pregunta pareció abrir una compuerta en Roberto. Las palabras comenzaron a fluir como un río contenido que finalmente encuentra su cauce. «Mamá, las cosas con Valeria han estado difíciles desde que nació Mateo. No es solo este asunto del bautizo. Ella ha estado distante, irritable, constantemente comparando todo lo que haces con lo que hace su madre. Su madre Socorro la visita todos los días, se queda horas en la casa, y yo siento que estoy siendo desplazado en mi propio hogar». Roberto hizo una pausa, como si admitir estas cosas en voz alta le causara dolor físico. «Y cuando mencioné que tú querías ser la madrina, que ya habías hecho todos los preparativos, ella explotó. Me dijo que siempre haces todo a tu manera, que impones tus decisiones sin consultar, que quieres controlar todo». Las palabras golpearon a Beatriz como bofetadas. Controlar todo, imponer decisiones. Era así como la veía Valeria, después de todo lo que había hecho. Cada visita al médico, cada regalo para el bebé, cada consejo dado con amor, había sido interpretado como un intento de control. La injusticia de todo aquello amenazaba con ahogarla, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba entender la situación completa antes de reaccionar. «¿Y tú crees que eso es cierto, hijo? ¿Crees que yo he intentado controlar las cosas?». Roberto negó con la cabeza vigorosamente. «No, mamá. Tú has sido generosa, amorosa, has querido lo mejor para todos nosotros. Pero Valeria lo ve diferente. Ella viene de una familia muy diferente a la nuestra, donde las cosas se hacen de otra manera. Su madre Socorro nunca tuvo los recursos que tú tienes. Nunca pudo hacer por ella lo que tú has hecho por mí y por Mateo. Creo que hay resentimiento ahí, envidia quizás, y ahora que tiene la oportunidad de ser protagonista en la vida de su nieto, no va a permitir que nadie, ni siquiera tú, le quite ese papel». Beatriz se levantó y caminó hacia la ventana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos. Pensó en todos los planes que había hecho, todas las ilusiones depositadas en ese bautizo. No era solo un evento social, era su manera de demostrar su amor, de dar la bienvenida a Mateo a la familia Santibáñez, de honrar la memoria de Fernando. Y ahora todo eso estaba siendo desechado por un mensaje de texto frío y distante. La humillación era casi insoportable. «Roberto, quiero que entiendas algo», dijo Beatriz sin voltear, su voz firme pero cargada de emoción. «Yo no pagué ese dinero para comprar mi lugar como madrina. Lo hice porque es mi nieto, porque te amo a ti, porque quería que Mateo tuviera el mejor comienzo posible en su vida espiritual. Cada peso invertido fue con amor, no con la expectativa de recibir algo a cambio. Pero esto no se trata del dinero, ¿verdad? Se trata de respeto, de consideración, de reconocer que soy parte de esta familia también». Se giró para enfrentar a su hijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas.
Valeria tiene todo el derecho de querer que su madre sea la madrina. Es su hijo, como ella tan claramente señaló, pero la manera en que lo está haciendo, excluyéndome completamente después de todo lo que he invertido, no solo económicamente sino emocionalmente, es cruel. Y tú, permitiéndolo, validándolo con tu silencio, me duele más que cualquier cosa que Valeria pueda hacer o decir. Roberto se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido por la vergüenza y la frustración. No estoy validándolo, mamá. Estoy aquí, ¿verdad? Vine a decírtelo personalmente. No dejé que te enteraras por un mensaje, o peor aún, el día del bautizo. Estoy tratando de encontrar una solución que no destruya mi matrimonio, pero que tampoco te lastime a ti. Pero no sé cómo hacerlo. Dime tú, ¿qué se supone que debo hacer? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Beatriz se secó las lágrimas que finalmente habían comenzado a rodar por sus mejillas. Sabía que cualquier respuesta que diera pondría a Roberto en una posición imposible. Si la apoyaba a ella, arriesgaba su matrimonio. Si apoyaba a Valeria, rompía el vínculo con su madre. Era una situación sin ganadores, donde alguien inevitablemente saldría herido. Y por la manera en que se estaban desarrollando las cosas, ese alguien sería ella. No puedo decirte qué hacer, Roberto. Eres un hombre adulto con tu propia familia. Pero sí puedo decirte esto: la familia se construye sobre bases de respeto mutuo y comunicación. Si Valeria tenía dudas sobre los arreglos del bautizo, debió habérmelo dicho desde el principio, no esperar hasta que todo estuviera pagado y organizado. Y tú, como su esposo y como mi hijo, deberías haber facilitado esa conversación, no permitir que llegáramos a este punto de crisis. Roberto bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su madre. Beatriz podía ver la batalla interna librándose en su interior. Parte de él quería defenderla, parte de él necesitaba mantener la paz en su hogar. Era una posición envidiable, y Beatriz, a pesar de su dolor, sentía compasión por él. El amor nunca debería forzar a alguien a elegir, pero eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Voy a decirte lo que voy a hacer, continuó Beatriz, su voz adquiriendo un tono más firme, más decidido. No voy a pelear por ser la madrina de Mateo. Si Valeria quiere que Socorro tenga ese honor, que así sea. Pero tampoco voy a permitir que me traten como si fuera invisible, como si mis sentimientos y mi inversión en esta familia no importaran. Necesito hablar con Valeria personalmente, de mujer a mujer, no a través de mensajes, no a través de ti como intermediario, cara a cara. Roberto pareció aliviado y aterrorizado al mismo tiempo ante la propuesta de su madre. Mamá, no sé si eso sea buena idea. Valeria está muy sensible en este momento. Puede que una confrontación directa empeore las cosas. Beatriz levantó una mano para silenciarlo gentilmente. No será una confrontación, hijo. Será una conversación. Hay una diferencia. He vivido 68 años y he aprendido que los problemas nunca se resuelven evitándolos. Se resuelven enfrentándolos con dignidad y honestidad. Después de que Roberto se marchó, prometiendo hablar con Valeria sobre la reunión, Beatriz se quedó sola en su estudio. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Los retratos en las paredes, testigos silenciosos de generaciones de la familia Santibáñez, parecían observarla con una mezcla de compasión y juicio. Se acercó al retrato de Fernando, su esposo, colgado sobre la chimenea. En la fotografía, él sonreía con esa expresión cálida que siempre lograba calmar sus tormentas internas. «Ay, Fernando», susurró tocando suavemente el marco dorado. «¿Qué harías tú en mi lugar?» Fernando había sido un hombre sabio, equilibrado, capaz de mediar en los conflictos más complejos, con una combinación de firmeza y empatía. Cuando estaba vivo,
Él había sido el puente entre Beatriz y el mundo exterior, suavizando sus bordes más filosos, temperando su tendencia a tomar el control de las situaciones. Sin él, Beatriz se había vuelto más directa, menos flexible, quizás precisamente lo que Valeria interpretaba como comportamiento controlador. Se sirvió una copa de vino tinto de la licorera de cristal que había pertenecido a su madre. El líquido color rubí brillaba bajo las luces del estudio. Mientras bebía lentamente, su mente comenzó a repasar cada interacción que había tenido con Valeria desde que Roberto la trajo a casa hace 4 años. Habían comenzado bien, o al menos eso había pensado Beatriz. Valeria era hermosa, educada, aparentemente interesada en formar parte de la familia. Pero con el tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada. Recordó la vez que había sugerido que Valeria tomara clases de francés en el club social, pensando que sería una buena forma de que se integrara con las otras esposas de empresarios. La expresión en el rostro de Valeria había sido de ofensa apenas contenida. «No todos tenemos tiempo para actividades frívolas», había respondido con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Beatriz no había entendido entonces que su sugerencia había sido interpretada como una crítica velada a la educación y el estatus social de Valeria. O aquella Navidad cuando Beatriz había comprado ropa de diseñador para Valeria, pensando que sería un regalo generoso y bienvenido. Valeria había agradecido educadamente, pero Roberto le confió después que su esposa se había sentido incómoda, como si Beatriz estuviera tratando de cambiarla, de moldearla a la imagen de lo que una Santibáñez debería ser. Cada regalo, cada sugerencia, cada acto de generosidad había sido interpretado a través del lente de las diferencias de clase que separaban a las dos mujeres. Beatriz se preguntó si había sido ciega a las señales. Quizás había estado tan enfocada en ser la suegra perfecta, en dar la bienvenida a Valeria a la familia, que no se había detenido a preguntar qué era lo que Valeria realmente quería o necesitaba. Había asumido que todos querrían lo que ella podía ofrecer: dinero, conexiones, estatus, sin considerar que para algunas personas esas cosas venían con un precio demasiado alto, el precio de sentirse inferior, de sentirse juzgada, de sentirse constantemente medida contra un estándar inalcanzable. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de Roberto. «Valeria acepta reunirse contigo mañana a las 10 de la mañana en nuestra casa. Por favor, mamá, mantén la calma. Esto puede ser una oportunidad para arreglar las cosas o para romperlas definitivamente». Beatriz leyó el mensaje varias veces. La advertencia de su hijo era clara. Estaba en terreno peligroso. Cualquier palabra equivocada, cualquier tono condescendiente, cualquier gesto que pudiera interpretarse como superioridad, podría destruir para siempre su relación no solo con Valeria, sino con Roberto y Mateo. Esa noche, Beatriz durmió poco. Cada vez que cerraba los ojos, escenarios diferentes se desplegaban en su mente. Se veía a sí misma gritando, llorando, suplicando. Se veía siendo fría y distante, cortando todo vínculo con dignidad, pero también con dolor. Se veía intentando construir puentes solo para verlos colapsar bajo el peso de años de malentendidos. Ningún escenario terminaba bien. Todos culminaban en alguna forma de pérdida. A las 6 de la mañana, Beatriz se levantó y se preparó con el mismo cuidado que si fuera a una reunión de negocios crucial. Eligió un traje color perla, elegante pero no ostentoso. Se maquilló sutilmente, lo suficiente para verse descansada a pesar de la noche en vela, pero no tanto como para parecer que estaba tratando de impresionar. Cada detalle era calculado. No quería dar a Valeria ninguna razón adicional para sentirse intimidada o juzgada. Durante el desayuno, Lupita notó su tensión. «Señora Beatriz, va a estar todo bien. Usted es una mujer sabia y justa. Si se mantiene fiel a quien es,
Las cosas se acomodarán como deben ser. Las palabras de su cocinera eran simples, pero contenían una verdad profunda. Beatriz tenía que ser auténtica. No podía fingir ser alguien que no era solo para apaciguar a Valeria. Pero tampoco podía permitir que su orgullo herido la convirtiera en alguien cruel o vengativa. A las 9:30, Beatriz subió a su Mercedes negro y comenzó el viaje hacia la casa de Roberto. El tráfico de la ciudad era predecible a esa hora, lo que le dio tiempo para ensayar mentalmente lo que diría. Pero por más que practicara, las palabras sonaban vacías o cargadas de emoción. No había manera correcta de decir «me siento traicionada» sin sonar acusatoria. No había manera de expresar «he invertido tanto en esta familia» sin parecer que estaba comprando afecto. La casa de Roberto estaba en una zona residencial exclusiva, un regalo de bodas que Beatriz y Fernando les habían dado. Era una casa hermosa de 2 plantas con un jardín cuidado que Valeria había dejado crecer un poco salvaje, prefiriendo el aspecto natural a los jardines formales que caracterizaban el vecindario. Beatriz estacionó en la entrada y se quedó sentada en el auto por un momento, tomando respiraciones profundas. Este era el momento. En los próximos minutos se decidiría el futuro de su relación con su nieto, con su hijo, con toda la familia que había trabajado tan duro para construir y mantener unida. Beatriz tocó el timbre y esperó. Los segundos se sintieron como horas. Finalmente la puerta se abrió y allí estaba Valeria, vestida casualmente con jeans y una blusa blanca, su cabello oscuro recogido en una cola de caballo alta. Su rostro no mostraba señales de ansiedad o remordimiento. De hecho, había una especie de determinación fría en sus ojos que puso a Beatriz inmediatamente en guardia. «Adelante, Beatriz», dijo sin el acostumbrado doña que generalmente precedía su nombre, un pequeño detalle que no pasó desapercibido. La sala de estar estaba ordenada pero con señales evidentes de que un bebé vivía allí. Juguetes dispersos en una esquina, una manta de bebé sobre el sofá, biberones recién lavados secándose en la cocina visible desde la sala. Roberto no estaba a la vista, y Beatriz supuso que había salido deliberadamente para dejarlas solas. Valeria le indicó que se sentara en uno de los sillones mientras ella tomaba asiento en el otro, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional entre ellas. «¿Quieres café o algo de tomar?», preguntó Valeria con una cortesía mecánica. Beatriz negó con la cabeza. «No, gracias. Prefiero que hablemos directamente». El silencio que siguió fue pesado, cargado de todas las cosas no dichas que se habían acumulado durante años. Beatriz sabía que tenía que ser ella quien rompiera ese silencio, quien diera el primer paso hacia algún tipo de entendimiento. «Valeria», comenzó, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «vine aquí porque creo que nos debemos una conversación honesta, sin Roberto como intermediario». Valeria se reclinó en su asiento, cruzando las piernas con una actitud que rayaba en la indiferencia. «Estoy de acuerdo. Necesitamos hablar claramente, sin rodeos». Su tono era neutro, pero había un filo debajo, como un cuchillo envuelto en terciopelo. Beatriz sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo su compostura exterior. «Quiero entender por qué tomaste la decisión sobre la madrina de la manera en que lo hiciste. No cuestiono tu derecho a elegir quién será la madrina de tu hijo, eso es incuestionable, pero la forma, después de todo lo planeado y pagado, eso me lastimó profundamente». Valeria suspiró, como si hubiera estado esperando este momento y ya tuviera su respuesta preparada. «Beatriz, desde el momento en que quedé embarazada, tomaste control de todo. La decoración del cuarto de Mateo, las citas médicas a las que insistías en acompañarme, los regalos costosos que ni siquiera pedí, y ahora el bautizo. 510,000 pesos, Beatriz.
510,000 pesos que gastaste sin consultarme una sola vez sobre lo que yo quería para mi hijo. Las palabras golpearon a Beatriz como una bofetada. Sin consultarme. Cada acción que había tomado había sido desde el amor, desde el deseo de dar lo mejor a su nieto. Pero mientras Valeria hablaba, comenzó a ver cómo sus acciones podrían haber sido interpretadas de manera completamente diferente. «Yo pensé que te estaba ayudando», dijo Beatriz, su voz saliendo más defensiva de lo que pretendía. «Soy la abuela. Quería ser parte de la vida de Mateo. Ser parte de su vida no significa tomar todas las decisiones», respondió Valeria, su voz elevándose ligeramente. «Mi madre nunca tuvo los recursos que tú tienes. Trabajó toda su vida limpiando casas para darme educación. Nunca pudo comprarme ropa de diseñador ni llevarme a restaurantes elegantes, pero me amó, me crió y se sacrificó por mí. Y ahora que es abuela, quiere tener un papel importante en la vida de su nieto. No solo ser una espectadora mientras tú orquestas todo». Beatriz sintió que su garganta se cerraba. Nunca había visto la situación desde esa perspectiva. Para ella, su generosidad había sido simplemente eso, generosidad. Pero para Socorro y para Valeria, cada acto generoso había sido un recordatorio de lo que ellas no podían proveer. Cada regalo costoso había ensanchado la brecha de clase que existía entre las dos familias. No era solo sobre el bautizo, nunca lo había sido. Era sobre poder, identidad y el miedo de ser eclipsada por alguien con más recursos. «Entiendo lo que dices», respondió Beatriz después de un largo silencio. «Y tienes razón en que debí haber consultado más, debí haber preguntado qué querías en lugar de asumir. Pero Valeria, no puedes negar que mis intenciones siempre fueron buenas. Nunca quise hacerte sentir menos o excluir a tu madre. Simplemente quería asegurarme de que Mateo tuviera todo lo que necesitaba, todo lo que yo podía darle. Las intenciones buenas no borran el impacto de las acciones», dijo Valeria, su tono suavizándose ligeramente, pero manteniéndose firme. «Beatriz, vienes de un mundo donde el dinero resuelve problemas, donde la generosidad se expresa a través de regalos caros y eventos lujosos, pero yo vengo de un mundo donde el amor se expresa de otras maneras, a través del tiempo, del sacrificio personal, de estar presente sin necesidad de gastar fortunas. Ninguna es mejor que la otra, pero son diferentes. Y tú nunca has tratado de entender mi mundo, solo has tratado de incluirme en el tuyo». La verdad en esas palabras era innegable. Beatriz se había movido por la vida asumiendo que sus valores, sus formas de hacer las cosas, eran universalmente correctos. Había visto sus recursos económicos como herramientas para bendecir a otros, sin considerar que para algunos esas bendiciones podían sentirse como cadenas doradas. Socorro había criado a Valeria con orgullo a pesar de las limitaciones económicas, y ahora Valeria estaba protegiendo ferozmente el derecho de su madre a ser importante en la vida de Mateo, sin ser opacada por la riqueza de Beatriz. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó Beatriz, sintiendo que la conversación había alcanzado un punto crucial. «¿Cómo seguimos adelante desde aquí?». Valeria se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas. «El bautizo va a suceder. Mi madre será la madrina. Eso no es negociable. Pero tú eres bienvenida a asistir, a ser parte de la ceremonia, a ser la abuela presente que sé que quieres ser. Solo necesito que entiendas que este es mi hijo, y las decisiones sobre su crianza, su educación, su vida espiritual, son mías y de Roberto. Tú puedes ser parte de eso, pero no puedes ser quien lo dirija». Beatriz absorbió las palabras. Era un compromiso, pero uno que requería que ella diera más de lo que recibiría. Tendría que aceptar un papel secundario, tendría que soltar el control, tendría que confiar en que Valeria y Roberto tomarían buenas decisiones sin su guía constante.
Para alguien que había pasado toda su vida siendo la matriarca, la que tomaba las decisiones importantes, era un ajuste doloroso. Pero la alternativa era perder completamente el acceso a su nieto, y eso era impensable. ¿Y el dinero que ya invertí?, preguntó Beatriz, no porque quisiera que se lo devolvieran, sino porque necesitaba saber cómo Valeria pensaba manejar eso. Valeria vaciló por primera vez en la conversación. Eso es complicado. No pedimos que gastaras esa cantidad. Pero ya está gastado, los contratos están firmados. Roberto y yo podemos intentar pagar una parte, pero francamente, no tenemos esa cantidad disponible inmediatamente. Si quieres cancelar todo y perder los depósitos, esa es tu decisión. No voy a cancelar nada, dijo Beatriz finalmente. Ese dinero se gastó en celebrar a Mateo, y eso sigue siendo importante para mí. No importa quién sea la madrina. Pero necesito que entiendas algo, Valeria. Este no es el fin de mi participación en la vida de mi nieto. Voy a estar presente, voy a querer visitarlo, llevarle regalos, verlo crecer. Si eso es un problema para ti, necesito saberlo ahora. Valeria se quedó en silencio por un momento, como si estuviera midiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono de cansancio que Beatriz no había escuchado antes. No es un problema que quieras ser parte de su vida, Beatriz. El problema es cómo lo haces. Cada vez que vienes, traes regalos caros que hacen que lo que mi madre puede ofrecer parezca insignificante. Cada vez que sugieres algo, lo dices de una manera que hace difícil decir que no sin parecer desagradecida. Es agotador sentirse constantemente en deuda contigo. Las palabras resonaron en el espacio entre ellas. Beatriz nunca había considerado que sus acciones pudieran crear una sensación de deuda. Para ella dar era natural, era su lenguaje de amor, su forma de mostrar que se preocupaba. Pero ahora estaba comenzando a entender que en las relaciones desiguales, en términos de recursos, la generosidad podía convertirse en una forma de poder, aunque no fuera intencional. Nunca quise que te sintieras en deuda, dijo Beatriz sinceramente. Pero entiendo lo que dices. He estado tan enfocada en lo que podía dar que no me detuve a pensar en cómo eso te haría sentir. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Mateo dormía en su cochecito bajo la sombra de un árbol. ¿Sabes? Cuando Roberto me llevó a conocerte por primera vez, estaba aterrorizada. Había escuchado historias sobre ti, sobre tu elegancia, tu estatus social, tu perfección. Me sentía como si estuviera siendo evaluada, como si tuviera que pasar una prueba para ser digna de tu hijo. Y cada encuentro después de ese primero reforzó esa sensación. Las cenas en restaurantes donde el menú ni siquiera tenía precios, las reuniones en tu club donde yo era la única que no sabía qué tenedor usar para cada plato. Beatriz sintió que su corazón se apretaba. Nunca había sabido que Valeria se sentía así. Roberto nunca le había dicho nada, o quizás él tampoco lo había notado porque para él ese mundo era natural, era todo lo que había conocido. Lo siento, Valeria, dijo Beatriz, y esta vez las palabras salieron cargadas de emoción genuina. De verdad lo siento. Nunca quise que te sintieras juzgada o evaluada. Pensé que te estaba dando la bienvenida a la familia, compartiendo con ustedes las cosas que siempre han sido importantes para nosotros. Valeria se giró, y por primera vez desde que Beatriz llegó, había lágrimas en sus ojos. Esas cosas son importantes para ti, Beatriz, pero no necesariamente para mí. Mi madre me enseñó que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Me enseñó a trabajar duro, a ser independiente, a no depender de nadie. Y luego entro a esta familia donde todo parece girar alrededor del dinero, del estatus, de las apariencias.
Me hace sentir como si todo lo que mi madre me enseñó no tuviera valor aquí. Las lágrimas también comenzaron a brotar de los ojos de Beatriz. Esta conversación estaba destapando capas de dolor y malentendidos que habían estado acumulándose durante años. Pero había algo liberador en finalmente poner todo sobre la mesa, en hablar con honestidad brutal en lugar de mantener las apariencias corteses que habían caracterizado su relación hasta ahora. Lo que tu madre te enseñó tiene un valor inmenso, dijo Beatriz, su voz quebrándose. Y lamento que mis acciones te hayan hecho sentir de otra manera. Valeria se secó las lágrimas con el dorso de su mano. Mira, no soy ingenua. Sé que Mateo se beneficiará de tener una abuela con recursos. Podrá ir a buenas escuelas, tener oportunidades que yo nunca tuve. Y no voy a rechazar eso para él solo por orgullo. Pero necesito que entiendas que mi madre también tiene cosas valiosas que ofrecerle. Amor incondicional, historias de superación, el ejemplo de una mujer que nunca se rindió a pesar de las dificultades. Esas lecciones son tan importantes como cualquier educación privada que el dinero pueda comprar. Estoy de acuerdo completamente, dijo Beatriz, y lo decía sinceramente. Los valores que Socorro le había inculcado a Valeria eran evidentes. A pesar de las tensiones, Valeria era una mujer fuerte, independiente, que defendía fieramente lo que creía correcto. Esas cualidades no venían de la riqueza, sino de la adversidad, del carácter forjado en la lucha. Quiero que Mateo conozca ambos mundos, continuó Beatriz, el mío y el de Socorro. Será más rico por eso, no en términos monetarios, sino en experiencia, en perspectiva, en humanidad. Por primera vez en la conversación, Valeria sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Eso es exactamente lo que necesitaba escucharte decir. No que uno de nosotros sea mejor que el otro, sino que ambos tenemos valor, ambos tenemos algo que ofrecer. Beatriz sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado cargando sin siquiera darse cuenta. Quizás este desastre del bautizo, doloroso como había sido, era necesario para forzar esta conversación que nunca habría sucedido de otra manera. Entonces, ¿cómo seguimos?, preguntó Beatriz. ¿Cómo construimos desde aquí? Valeria regresó al sofá y se sentó, esta vez más cerca de Beatriz. Primero, necesitamos establecer límites claros. Cuando quieras hacer algo importante relacionado con Mateo, algo que involucre dinero o decisiones, tienes que consultarme primero. No asumir, no sorprenderme con hechos consumados. Preguntarme, escuchar mi opinión y respetar si digo que no o si sugiero una alternativa diferente. Beatriz asintió. ¿Puedo hacer eso? No será fácil para mí porque estoy acostumbrada a tomar la iniciativa, pero entiendo por qué es importante. ¿Qué más? Valeria pensó por un momento. Segundo, necesitas conocer mejor a mi madre. No solo en eventos familiares donde todos están en sus mejores comportamientos, sino realmente conocerla, entender su historia, su vida, lo que ha sacrificado. Creo que si la conocieras realmente, entenderías mejor por qué esto del bautizo era tan importante para ella y por qué yo necesitaba darle este papel. La idea de pasar tiempo a solas con Socorro era intimidante para Beatriz, pero asintió de todas formas. Tienes razón, he mantenido mi distancia porque asumí que no tendríamos nada en común, pero eso fue injusto de mi parte. Somos las dos abuelas del mismo niño. Eso ya es un vínculo importante. Valeria pareció visiblemente aliviada por la disposición de Beatriz. Y tercero, continuó, necesitamos que Roberto deje de ser el mensajero entre nosotras. Si hay un problema, nos lo decimos directamente, como lo estamos haciendo ahora. Nada de mensajes a través de él, nada de poner en medio para que elija lados. Absolutamente de acuerdo, dijo Beatriz con firmeza.
Ponerlo en esa posición no es justo para nadie. Él es mi hijo y tu esposo, pero también es su propia persona. No debería tener que mediar en nuestros conflictos. En ese momento el llanto de Mateo se escuchó desde el jardín. Valeria se levantó para ir por él, pero se detuvo y miró a Beatriz. Quieres conocer a tu nieto apropiadamente, no solo en visitas formales. Quieres cargarlo, alimentarlo, cambiarle el pañal si es necesario. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba ante la invitación de Valeria. Por supuesto que sí, respondió levantándose rápidamente. Me encantaría. Ambas mujeres caminaron juntas hacia el jardín donde Mateo se había despertado de su siesta. El bebé de 3 meses agitaba sus pequeños brazos, su rostro arrugado en esa expresión de disgusto que los recién nacidos hacen cuando están incómodos. Valeria lo sacó del cochecito con la facilidad de una madre experimentada y lo sostuvo contra su pecho por un momento antes de girarse hacia Beatriz. Aquí está, dijo Valeria con una sonrisa más suave de la que Beatriz había visto en meses. Tu nieto, Mateo Fernando Santibáñez Morales. Beatriz extendió los brazos y Valeria colocó al bebé cuidadosamente en ellos. El peso del niño era ligero pero significativo, y cuando Beatriz lo miró, sintió que algo dentro de ella se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Los ojos oscuros de Mateo la miraban con esa curiosidad intensa que tienen los bebés, como si estuviera tratando de entender quién era esta mujer que lo sostenía. «Hola, mi amor», susurró Beatriz, su voz cargada de emoción. «Soy tu abuela Beatriz. Lamento que hayamos tenido un comienzo tan complicado, pero te prometo que voy a estar aquí para ti, de la manera correcta, de la manera que tu mamá necesita que esté aquí». Las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas mientras acunaba a Mateo, meciéndolo suavemente. El bebé pareció calmarse en sus brazos, su pequeña mano cerrándose alrededor del dedo índice de Beatriz. Valeria observaba la escena con una expresión difícil de descifrar. Parte de ella seguía recelosa, protectora, pero otra parte parecía aliviada de ver que Beatriz estaba genuinamente conectando con Mateo, sin la barrera de la formalidad y el control. «Tiene tu nariz», comentó Valeria finalmente, y la sonrisa de Roberto cuando está contento. Beatriz rió entre lágrimas. «Es perfecto, absolutamente perfecto. No importa de quién haya heredado qué, es perfecto tal como es». Se sentaron juntas en el jardín, Beatriz sosteniendo a Mateo mientras Valeria explicaba su rutina, sus horarios de alimentación, sus preferencias para dormir. Era información práctica, cotidiana, el tipo de cosas que las abuelas normales saben sobre sus nietos, pero que Beatriz nunca había aprendido porque sus visitas siempre habían sido tan estructuradas, tan formales. Ahora, sentada en el césped con su traje de perla arrugándose y su nieto en brazos, se dio cuenta de cuánto se había estado perdiendo. Cuando Mateo comenzó a hacer ruidos de hambre, Valeria preparó un biberón y ofreció a Beatriz alimentarlo. Beatriz aceptó, siguiendo las instrucciones de Valeria sobre el ángulo correcto para sostener la botella. ¿Cómo saber si estaba tomando demasiado rápido? ¿Cuándo hacer una pausa para que eructara? Era un momento simple pero profundamente íntimo, y Beatriz se dio cuenta de que esto era lo que había estado buscando todo el tiempo. No el control sobre las grandes decisiones, sino la conexión en los pequeños momentos. Mientras Mateo tomaba su leche, Roberto llegó a casa. Se detuvo en la entrada del jardín, claramente sorprendido de ver a su madre y su esposa sentadas juntas pacíficamente, a Beatriz alimentando al bebé mientras Valeria le daba consejos con una voz que no tenía el filo de antes. «¿Interrumpo algo?», preguntó cautelosamente, como si temiera que su presencia pudiera romper lo que claramente era un momento delicado. Las dos mujeres se miraron y luego sonrieron. «Siéntate, Roberto», dijo Valeria.
Tu madre y yo hemos tenido una conversación muy necesaria. Roberto se sentó en el césped junto a ellas, su expresión mostrando alivio y algo de aprensión. Entonces comenzó mirando a su madre. «Esto significa que todo está bien». Beatriz negó con la cabeza suavemente. «No significa que todo esté bien, hijo. Significa que estamos trabajando para que las cosas mejoren. Tu esposa y yo hemos establecido algunos límites y entendimientos que deberíamos haber establecido hace mucho tiempo». Valeria intervino. «Le dije a tu madre que mi mamá será la madrina de Mateo. Eso no ha cambiado. Pero Beatriz será una parte importante del bautizo y de la vida de Mateo. Solo que de manera diferente a como lo había planeado originalmente». Roberto miró a su madre buscando señales de resentimiento o dolor, pero lo que vio en su rostro era algo diferente. Había tristeza, sí, pero también había una especie de paz que no había visto en mucho tiempo. «Mamá, ¿estás segura de esto?», preguntó. «Estoy segura de que quiero ser parte de la vida de mi nieto», respondió Beatriz. «Y si eso significa ajustar mis expectativas y mi forma de hacer las cosas, entonces eso es lo que haré. He aprendido algo importante hoy, Roberto. He aprendido que el amor no se mide en pesos gastados o en quién tiene el papel más importante en las ceremonias. Se mide en momentos como este, en estar presente, en escuchar, en respetar». El discurso le había costado a Beatriz admitir sus errores, pero también la había liberado de un peso que no sabía que estaba cargando. Roberto abrazó a su madre con una mano mientras tomaba la mano de Valeria con la otra. «Gracias, mamá. Y gracias a ti también, Valeria, por estar dispuesta a tener esta conversación. Sé que no ha sido fácil para ninguna de las dos». Valeria asintió. «No ha sido fácil, pero era necesario. No podíamos seguir así, con resentimientos acumulándose y palabras no dichas envenenando cada interacción». «Beatriz tiene razón. Esto es sobre Mateo, sobre darle una familia que funcione, que se comunique, que se respete». Mateo había terminado su biberón y se había quedado dormido en los brazos de Beatriz, su pequeño cuerpo relajado en completa confianza. Beatriz lo miró con una ternura que trascendía cualquier conflicto o dolor. «Este es el futuro», dijo en voz baja. «Este pequeño ser que depende de todos nosotros para crecer saludable y feliz. No podemos defraudarlo con nuestros egos o nuestro orgullo. Tenemos que ser mejores que eso. Tenemos que ser mejores por él». Cuando llegó el momento de que Beatriz se fuera, Valeria caminó con ella hasta el auto. Antes de que Beatriz subiera, Valeria la detuvo. «Hay algo más que necesito decirte. Mi madre, Socorro, quiere conocerte apropiadamente. No en una cena formal o en un evento familiar, sino tomando café, hablando de mujer a mujer. Está nerviosa porque piensa que la juzgarás, pero yo le dije que estabas dispuesta a construir puentes. Estaba en lo correcto, ¿verdad?». Beatriz sintió un nudo de nerviosismo en el estómago, pero asintió. «Sí, estabas en lo correcto. Me encantaría conocer mejor a Socorro. Después de todo, ambas amamos a las mismas personas. Ambas queremos lo mejor para Mateo. Eso ya es un punto de partida». Valeria pareció visiblemente aliviada. «Organizaré algo para la próxima semana. Solo ustedes dos, sin presiones, sin audiencias. Solo dos mujeres que necesitan entenderse mejor». Mientras Beatriz conducía de regreso a casa, su mente procesaba todo lo que había sucedido. Había ido a esa reunión preparada para una batalla, para defender su posición, para exigir respeto. Pero lo que había encontrado era algo completamente diferente. Había encontrado la verdad, dolorosa y honesta, sobre cómo sus acciones habían sido percibidas. Había encontrado una oportunidad para crecer, para cambiar, para ser una mejor versión de sí misma. Y lo más importante,
Había tenido un momento genuino con su nieto, sin las barreras del orgullo o el control. La cafetería que Valeria había elegido para el encuentro entre Beatriz y Socorro era deliberadamente neutral, ni demasiado elegante ni demasiado modesta. Estaba ubicada en una zona comercial de clase media, con mesas de madera simple y un menú que ofrecía tanto capuchinos artesanales como café de olla tradicional. Beatriz llegó 15 minutos antes de la hora acordada, un hábito de toda una vida de puntualidad. Se sentó junto a la ventana, nerviosa de una manera que no había experimentado en años. Socorro llegó exactamente a tiempo. Beatriz la reconoció inmediatamente, aunque solo la había visto en un puñado de ocasiones. Era una mujer de 60 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño bajo, la piel curtida por años de trabajo bajo el sol, y manos que contaban historias de esfuerzo físico. Vestía con sencillez pero con dignidad, un vestido floreado limpio y planchado, zapatos cómodos pero bien cuidados. Sus ojos, sin embargo, eran idénticos a los de Valeria, oscuros y penetrantes, capaces de ver más allá de las apariencias. Doña Beatriz saludó Socorro con una mezcla de cortesía y cautela. «Gracias por aceptar reunirse conmigo». Beatriz se puso de pie, y en un impulso que la sorprendió a sí misma, extendió no solo su mano, sino ambos brazos en un gesto de abrazo. «Socorro, por favor no me hables de usted. Si vamos a ser coabuelas de Mateo, necesitamos empezar con honestidad y sin formalidades». Socorro pareció sorprendida, pero aceptó el abrazo, y ambas mujeres se sentaron. Ordenaron café, Beatriz un americano y Socorro un café de olla con canela. El silencio inicial fue incómodo, ambas mujeres midiendo a la otra, tratando de encontrar el punto de entrada para una conversación que necesitaba suceder, pero que ninguna sabía exactamente cómo comenzar. Finalmente, fue Socorro quien rompió el silencio. «Valeria me contó sobre su conversación. Me dijo que estuviste dispuesta a escuchar, a entender. Eso significa mucho para mí, para nosotras». Beatriz tomó un sorbo de su café, usando el momento para organizar sus pensamientos. «Socorro, voy a ser completamente honesta contigo. Cuando Valeria me dijo que tú serías la madrina en lugar de yo, mi primer instinto fue el dolor y la rabia. Había invertido tanto dinero, tanto tiempo, tantas ilusiones en ese bautizo. Me sentí traicionada, desplazada, pero después de hablar con Valeria, comencé a entender que nunca se trató realmente del bautizo, ¿verdad? Se trata de algo mucho más profundo». Socorro asintió lentamente, sus dedos trazando el borde de su taza. «Se trata de sentirse vista, de sentirse valorada. Beatriz, no te voy a mentir. Cuando Valeria comenzó a salir con Roberto, tuve miedo. Miedo de que ella se avergonzara de mí, de nuestra vida sencilla, de todo lo que no pude darle. Y cuando te conocí, con tu elegancia, tu casa hermosa, tus modales perfectos, ese miedo se intensificó. Pensé que trataría de convertir a Valeria en alguien diferente, en alguien más parecida a ti». Las palabras resonaron en Beatriz con una familiaridad dolorosa. Eran el eco de los temores de Valeria, pero vistos desde la perspectiva de una madre que había luchado toda su vida para darle a su hija lo que podía, aunque nunca fuera suficiente comparado con lo que otros tenían. «Nunca quise que Valeria fuera diferente», dijo Beatriz sinceramente. «Pero puedo ver ahora cómo mis acciones pudieron haber sido interpretadas de esa manera. Socorro, cuéntame sobre ti, sobre tu vida, sobre cómo criaste a Valeria. Quiero conocerte realmente». Socorro pareció sorprendida por la petición, pero después de un momento comenzó a hablar. Su historia se desplegó lentamente, con la cadencia de alguien que rara vez tiene la oportunidad de compartir su narrativa completa. Había quedado viuda cuando Valeria tenía solo 5 años. Su esposo, un albañil,
Había muerto en un accidente de construcción. Sin educación formal más allá de la primaria, Socorro había tomado cualquier trabajo que pudiera encontrar, limpiando casas, lavando ropa, vendiendo tamales en las esquinas. Trabajaba 16 horas al día algunos días, continuó Socorro, su voz quebrándose ligeramente. Dejaba a Valeria con mi hermana, quien también estaba luchando por sacar adelante a sus propios hijos. Pero cada peso que ganaba iba para Valeria, para su educación, para sus libros, para su uniforme escolar. Yo comía tortillas con sal para que ella pudiera tener carne. Me ponía los mismos zapatos rotos durante años para que ella pudiera tener zapatos nuevos cada año escolar. Beatriz sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. La historia de Socorro era de sacrificio en su forma más pura. Amor expresado no a través de regalos caros o eventos elaborados, sino a través de la negación constante de las propias necesidades para satisfacer las de otro. Era un tipo de amor que Beatriz había conocido intelectualmente, pero nunca había tenido que vivir. Fernando y ella habían tenido recursos. Nunca habían tenido que elegir entre comer o comprar útiles escolares para Roberto. «Y mira lo que logré», dijo Socorro con orgullo evidente a pesar de las lágrimas. «Valeria se graduó de la universidad, la primera en nuestra familia en hacerlo. Consiguió un buen trabajo, se casó con un buen hombre. Pero más que eso, es una buena persona. Tiene valores, tiene carácter, tiene compasión. Eso no vino del dinero, Beatriz. Vino de ver a su madre luchar, de aprender que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es capaz de superar». «Tienes toda la razón», dijo Beatriz, su voz cargada de emoción. «Y lamento profundamente si alguna vez hice que sintieras que ese sacrificio, ese amor, no era suficiente o no era valorado. Socorro, he vivido toda mi vida con privilegios. Nunca he tenido que preocuparme por de dónde vendría la próxima comida o cómo pagaría la educación de mi hijo. Eso me ha dado muchas cosas, pero también me ha cegado a realidades que tú conoces íntimamente. Me has dado una lección de humildad hoy». Socorro extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Beatriz. «No se trata de quién tiene más o quién ha sufrido más. Se trata de que ambas amamos a las mismas personas. Amamos a Valeria, amamos a Roberto y sobre todo, amamos a Mateo. Ese bebé tiene la bendición de tener dos abuelas que, aunque venimos de mundos muy diferentes, queremos lo mejor para él. Podemos usar esas diferencias para enriquecerlo o para dividirlo. La elección es nuestra. Elijo enriquecerlo», dijo Beatriz firmemente. «Y eso significa aprender de ti, Socorro. Aprender sobre la resiliencia, sobre el sacrificio verdadero, sobre cómo amar sin condiciones y sin expectativas de reconocimiento. Esas son lecciones que el dinero no puede comprar, y son lecciones que Mateo necesitará tanto o más que las oportunidades que mi riqueza puede proporcionarle». Las dos mujeres se quedaron en esa cafetería durante 3 horas, mucho más de lo que habían planeado originalmente. Hablaron sobre sus vidas, sus miedos, sus esperanzas para Mateo. Socorro compartió historias de la infancia de Valeria, de cómo había sido una niña terca pero bondadosa, determinada a ayudar a su madre desde muy pequeña. Beatriz compartió memorias de Roberto, de cómo Fernando había sido un padre amoroso pero firme, inculcando valores de trabajo duro a pesar de la riqueza familiar. Cuando finalmente se levantaron para irse, había un entendimiento entre ellas que no había existido antes. No eran amigas todavía, eso tomaría tiempo, pero ya no eran adversarias. Eran dos mujeres unidas por el amor a un pequeño bebé que representaba el futuro de ambas familias. «Socorro», dijo Beatriz antes de separarse, sobre el bautizo, «sé que serás una madrina maravillosa, y yo estaré allí,
no como protagonista sino como abuela, apoyándote a ti y celebrando a Mateo. Los días previos al bautizo transcurrieron en un torbellino de actividad, pero con una energía completamente diferente a la que Beatriz había imaginado originalmente. En lugar de dirigir cada detalle desde su posición de control, se encontró consultando, escuchando, adaptándose. Fue un ejercicio de humildad que resultó ser más difícil de lo que había anticipado, pero también más gratificante. Cada vez que sentía el impulso de tomar una decisión unilateral, se detenía y recordaba las conversaciones con Valeria y Socorro. La primera prueba real de su transformación llegó cuando Valeria la llamó con una petición. «Beatriz, mi mamá quiere contribuir con algo al bautizo. Sé que ya pagaste todo, pero es importante para ella sentir que también está aportando. Está pensando en hacer los centros de mesa ella misma, con flores del mercado y jarrones sencillos. Sé que ya contrataste un florista caro, pero significaría mucho para ella». El primer instinto de Beatriz fue rechazar la idea. Había pagado una fortuna por arreglos florales elaborados de un diseñador reconocido. Pero se mordió la lengua y pensó cuidadosamente antes de responder. «Me parece una idea hermosa», dijo Beatriz finalmente, y lo decía con sinceridad. «Los arreglos hechos con amor valen más que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Cancelaré los centros de mesa con el florista. Podemos quedarnos con las flores de la iglesia que ya están pagadas, pero los centros de mesa serán de Socorro. Quizás, si ella está dispuesta, podría ayudarla a hacerlos. Me gustaría aprender». El silencio al otro lado de la línea fue seguido por la voz emocionada de Valeria. «¿De verdad, Beatriz, harías eso?» «Por supuesto», respondió Beatriz. «Somos familia ahora, realmente familia». 2 días antes del bautizo, Beatriz se encontró en la modesta casa de Socorro, en un barrio de clase trabajadora que nunca había visitado antes. La casa era pequeña pero impecablemente limpia, con paredes decoradas con fotografías de Valeria en diferentes etapas de su vida. Socorro la recibió con una calidez que contrastaba con la cautela de su primer encuentro. «Pasa, Beatriz. Tengo todo listo en la mesa del comedor». La mesa estaba cubierta de flores frescas del mercado, rosas blancas, claveles rosados, verdura y jarrones de vidrio simple pero elegante. Socorro le mostró cómo crear los arreglos, sus manos trabajando con una habilidad que venía de años de práctica. Solía vender flores en las esquinas cuando Valeria era pequeña, explicó mientras cortaba tallos con precisión. Aprendía a hacer que incluso las flores más simples se vieran hermosas. Es todo sobre cómo las arreglas, cómo combinas los colores, cómo les das espacio para respirar. Beatriz observaba fascinada, sus propias manos torpes al principio, mientras intentaba imitar los movimientos de Socorro. Trabajaron lado a lado durante 3 horas, y en ese tiempo, la conversación fluyó naturalmente. Socorro compartió más historias de la infancia de Valeria, de las luchas y los triunfos. Beatriz, a su vez, compartió memorias de Roberto, de cómo Fernando había insistido en que su hijo aprendiera el valor del trabajo a pesar de la riqueza familiar. Había momentos de risa y momentos de silencio cómodo, mientras ambas mujeres se concentraban en crear algo hermoso con sus manos. Cuando terminaron, 20 centros de mesa estaban alineados en la sala de Socorro, cada uno único pero parte de un conjunto cohesivo. Beatriz miró su trabajo con un orgullo que no había sentido en mucho tiempo. No era la perfección comprada que había planeado originalmente, pero había algo auténtico en estos arreglos que los hacía más valiosos. «Socorro, son hermosos», dijo Beatriz sinceramente. «Mateo será bendecido de tener una abuela con tanta creatividad y habilidad». Socorro sonrió, secándose las manos en su delantal. «Y será bendecido
de tener una abuela que está dispuesta a aprender cosas nuevas, que puede dejar su orgullo a un lado por el bien de la familia. Eso requiere más fuerza que cualquier cantidad de dinero. Las dos mujeres se abrazaron, y en ese abrazo había un entendimiento profundo, un respeto mutuo que trascendía las diferencias de clase y circunstancia. Eran dos mujeres que habían amado, sufrido, sacrificado cada una a su manera, y ahora estaban unidas en su amor por el mismo niño. Esa noche, Roberto visitó a Beatriz en su casa. Encontró a su madre en la cocina preparando té, con las manos aún ligeramente manchadas de la savia verde de los tallos de flores. «Mamá», dijo sentándose en la isla de la cocina, «Valeria me contó sobre los centros de mesa. No puedo creer que cancelaras los arreglos del florista caro». Roberto la miró con una mezcla de asombro y admiración. «He visto un cambio en ti estos últimos días. Es como si fueras la misma persona, pero también alguien nuevo». Beatriz sirvió el té y se sentó frente a su hijo. «He tenido que hacer algunas reflexiones difíciles, Roberto, sobre quién he sido y quién quiero ser. Tu padre solía decirme que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo maneja el éxito, sino en cómo responde al desafío. Este asunto del bautizo me desafió de maneras que no esperaba. Me obligó a ver mis propias fallas, mis propios puntos ciegos, y aunque dolió, fue necesario». Roberto tomó la mano de su madre. «Estoy orgulloso de ti, mamá. Sé que no ha sido fácil. Toda tu vida has estado acostumbrada a ser quien toma las decisiones, quien controla las situaciones. Soltar eso requiere una fuerza increíble». Beatriz apretó la mano de su hijo. «Lo que he aprendido es que el verdadero amor no controla, libera, no impone, invita, no exige reconocimiento, se da libremente. Socorro me ha enseñado eso con su ejemplo. Ha dado tanto con tan poco y nunca ha pedido crédito o reconocimiento». Hablaron hasta tarde en la noche, Roberto compartiendo sus propias luchas con sentirse atrapado entre dos mujeres que amaba. Beatriz escuchó con una atención que quizás no había dado antes, realmente escuchando no solo las palabras, sino el dolor y el conflicto detrás de ellas. «Lo siento por ponerte en esa posición, hijo. Un hijo nunca debería tener que elegir entre su madre y su esposa. Esa fue mi falla, mi incapacidad de soltar y confiar en que habías elegido bien cuando elegiste a Valeria. Mamá, no necesitas disculparte más», dijo Roberto. «Lo que necesitas es seguir adelante, seguir siendo esta versión de ti. Valeria me dijo anoche que se siente esperanzada por primera vez en mucho tiempo, esperanzada de que podamos ser una familia funcional, que Mateo pueda crecer rodeado de amor en lugar de tensión. Eso es todo lo que siempre he querido». Beatriz sonrió a través de las lágrimas que habían comenzado a formarse. «Eso es lo que todos queremos, y ahora finalmente estamos en camino de lograrlo». La noche antes del bautizo, Beatriz se paró frente al espejo de su habitación, probándose el vestido que había elegido para la ocasión. Era elegante pero no ostentoso, en un tono lavanda suave que Valeria había mencionado que le gustaba. Pensó en el rosario de perlas que Fernando le había regalado en su 20º aniversario, descansando en su joyero. Mañana lo llevaría, no como una demostración de riqueza, sino como una conexión con el hombre que había sido su ancla, su equilibrio. Se permitió imaginar el día siguiente. Socorro de pie junto al padre Julián, sosteniendo a Mateo con orgullo y amor. Ella, Beatriz, sentada en los bancos junto a los demás familiares, observando con alegría genuina en lugar de resentimiento. La celebración después, con los centros de mesa hechos a mano siendo admirados por los invitados. Sería diferente de lo que había planeado, sí, pero sería auténtico, sería real, sería una celebración verdadera de familia. El sábado amaneció con un cielo despejado, como si el universo mismo hubiera decidido bendecir este día con belleza.
Beatriz se despertó temprano, sin la ansiedad que había caracterizado sus mañanas durante las últimas semanas. En su lugar, sentía una calma profunda, una paz que venía de saber que finalmente estaba donde necesitaba estar, no en el centro del escenario, sino como parte del coro que celebraría la vida de su nieto. Se vistió con cuidado, el vestido lavanda cayendo suavemente sobre su figura elegante. El rosario de perlas descansaba contra su pecho, un recordatorio silencioso de Fernando y de todo lo que él le había enseñado sobre el amor verdadero. Antes de salir de su habitación, se detuvo frente al retrato de su esposo. «Hoy lo habrías hecho mejor que yo, Fernando», susurró, «pero estoy aprendiendo, estoy finalmente aprendiendo». La iglesia de San Francisco estaba decorada con las flores que Beatriz había mantenido del contrato original, arreglos elaborados de rosas blancas y lirios que llenaban el aire con su fragancia dulce. Los invitados comenzaban a llegar, los 200 nombres en las invitaciones que Beatriz había enviado semanas atrás. Muchos la saludaban con sorpresa al verla no en la primera fila junto a la pila bautismal, sino sentada modestamente en el tercer banco, dejando los lugares de honor para otros. Socorro llegó vestida con un traje azul marino que Valeria le había ayudado a elegir, sosteniendo a Mateo en sus brazos con una mezcla de nerviosismo y orgullo que tocó el corazón de Beatriz. El bebé llevaba el ropón de bautizo que Beatriz había mandado hacer en encaje importado, un detalle que Socorro había aceptado con gracia, reconociendo que algunos regalos eran dados con amor puro y sin condiciones. Cuando sus miradas se encontraron, ambas mujeres sonrieron, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. El padre Julián, quien había conocido a la familia Santibáñez durante décadas, había sido informado de la situación por Roberto. Con sabiduría pastoral, adaptó sus palabras para honrar a ambas abuelas, hablando sobre cómo los niños son bendecidos cuando están rodeados de amor, que viene de diferentes fuentes, cada una enriqueciendo su vida de maneras únicas. Mientras Socorro sostenía a Mateo sobre la pila bautismal, pronunciando las promesas con voz firme, Beatriz sentía lágrimas de alegría genuina corriendo por sus mejillas. Cuando llegó el momento de la recepción en los jardines del Edén, Beatriz observó con satisfacción cómo los invitados admiraban los centros de mesa. No sabían que habían sido hechos a mano por las dos abuelas trabajando juntas. Solo veían la belleza en su simplicidad, el amor evidente en cada pétalo, cuidadosamente colocado. Varias personas comentaron que nunca habían visto decoraciones tan auténticas y hermosas, y Beatriz se aseguraba de darle todo el crédito a Socorro. Durante el banquete, cuando llegó el momento de los brindis, Beatriz se puso de pie. El salón se quedó en silencio, los invitados esperando las palabras de la matriarca Santibáñez. Beatriz tomó su copa de champán y miró alrededor de la sala, su voz clara y firme cuando comenzó a hablar. Cuando comencé a planear este bautizo hace meses, tenía una visión muy clara de cómo sería este día. Pero la vida tiene una manera de enseñarnos que nuestras visiones a veces necesitan ser ajustadas, mejoradas, transformadas. Hizo una pausa, buscando los ojos de Socorro entre la multitud. Hoy celebramos no solo el bautizo de Mateo, sino también el nacimiento de algo nuevo en nuestra familia. Un entendimiento de que el amor viene en muchas formas. Está el amor que da generosamente desde la abundancia, y está el amor que sacrifica todo lo que tiene desde la escasez. Ambos son valiosos, ambos son necesarios, y Mateo tendrá la bendición de experimentar ambos. Se volvió hacia Socorro, levantando su copa en su dirección. Socorro, quiero agradecerte públicamente, no solo por ser una madrina maravillosa para mi nieto, sino por enseñarme lecciones sobre el valor verdadero,
sobre el sacrificio genuino, sobre lo que significa amar sin esperar reconocimiento. Tus manos, que han trabajado tan duro toda tu vida, hoy sostuvieron a mi nieto en el momento más importante de su vida espiritual. No hay honor más grande que ese. La emoción en la sala era palpable. Muchos invitados, que habían llegado esperando el drama de una familia dividida, en cambio presenciaban algo completamente diferente: la sanación, la reconciliación, la gracia. Socorro se levantó, sus propios ojos brillando con lágrimas, y caminó hacia Beatriz. Las dos mujeres se abrazaron en medio del salón, y el aplauso que siguió fue ensordecedor. Más tarde, cuando la fiesta estaba en pleno apogeo, Beatriz se encontró a solas con Mateo por un momento. Valeria había confiado al bebé a sus brazos, mientras ella y Roberto bailaban su primera pieza como padres del bautizado. Beatriz acunó a su nieto, mirando su rostro perfecto, sus ojos cerrados en sueño pacífico. «Mi pequeño Mateo», susurró, «vas a crecer rodeado de tanto amor. Amor que viene envuelto en diferentes paquetes de diferentes lugares, expresado de diferentes maneras, pero todo genuino, todo puro». Roberto se acercó, poniendo su mano en el hombro de su madre. «Gracias, mamá, por todo, por el bautizo, sí, pero más que eso, por tu transformación, por estar dispuesta a cambiar, a crecer, a ser mejor». Beatriz miró a su hijo, viendo en él tanto de Fernando: la bondad, la paciencia, la capacidad de amar profundamente. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Roberto, de la familia que has construido, del hombre que te has convertido, y espero que también esté un poco orgulloso de mí». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, los invitados comenzaron a despedirse. Cada uno pasaba por la mesa donde Beatriz, Socorro, Valeria y Roberto estaban sentados con Mateo, ofreciendo bendiciones y buenos deseos. Doña Rosa, la vecina que había ayudado con las cortinas, comentó que nunca había visto un bautizo tan hermoso, no por el dinero gastado, sino por el amor evidente en cada detalle. Cuando finalmente solo quedaba la familia cercana, las dos abuelas se sentaron juntas en el jardín del salón, Mateo dormido en el cochecito entre ellas. El silencio era cómodo, lleno de todo lo que había sido dicho y todo lo que no necesitaba ser dicho. Socorro finalmente habló. «Sabes, Beatriz, cuando Valeria me dijo que querías que yo fuera la madrina, tuve miedo de decepcionar, de no estar a la altura. Pero hoy, viéndote aquí, apoyándome, celebrándome, me siento más fuerte que nunca». Beatriz tomó la mano de Socorro. «Tú me has dado un regalo también, Socorro. Me has mostrado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el carácter, en la capacidad de amar incondicionalmente, de sacrificarse sin esperar nada a cambio. He vivido 68 años y pensaba que lo sabía todo sobre el amor, pero tú me has enseñado que siempre hay más que aprender». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Beatriz miró a su nieto durmiendo pacíficamente. Este bautizo no había sido lo que planeó, pero había sido exactamente lo que todos necesitaban. Había costado 510,000 pesos, sí, pero la verdadera inversión había sido mucho más valiosa. Había costado orgullo, había costado control, había costado la disposición de ser vulnerable y cambiar. Y a cambio, había ganado algo invaluable: una familia verdaderamente unida, un nieto que crecería conociendo el amor en todas sus formas, y una amistad con una mujer extraordinaria que nunca habría conocido si las cosas hubieran salido según su plan original. El mensaje que Valeria le había enviado semanas atrás: «No vengas, mi mamá será la madrina», había parecido el fin del mundo en ese momento. Pero ahora Beatriz entendía que había sido realmente un comienzo.
el comienzo de algo más hermoso de lo que jamás podría haber imaginado,